Wayqikuna panaykuna sumaq p'unchaykachun llapallaykichis panuqaq sutimi ollantay itzamna movimiento Codeca nisqamantan kunan hamuni ancha sumaq agradecesqan kani kay sexto congreso nisqaman invitadiwasqaychikmanta. Estoy muy agradecido a nombre de las comunidades en resistencia del movimiento Codeca Guatemala por habernos invitado a este espacio. No somos académicos, no estamos en la academia, pero sí estamos haciendo proceso de transformación a través de la educación sociopolítica y eso es lo que les vamos a compartir hoy, de cómo en el movimiento Codeca nos transformamos de ser reproductores culturales, así como nos tenían a todas las y los indígenas como pueblos incluso, a ser sujetos sociopolíticos. Estos son los 6 elementos fundamentales que consideramos en el movimiento Codeca: organización, movilización, articulación, comunicación, instrumento político, formación intercolonial, etc. Un movimiento que nació en 1992 como un movimiento, como un comité local campesino que buscaba el desarrollo y estaba integrado por campesinos. Ahora ya no somos más un comité, somos un movimiento sociopolítico de alcance casi continental, porque en Estados Unidos hay Codeca organizado y en el continente tenemos espacio de articulación como Villa La Soberana, pero también ya no somos demandantes de tierra o de derechos laborales, somos, es decir, en este sentido gremiales, sino también somos un movimiento que está buscando el bienestar, ¿no? Más allá de la modernidad, es decir, nuestro horizonte ya no es el desarrollo, es el buen vivir, es una causa y buscarle mal, pero también ya no somos campesinos, somos ya plurales de diferentes territorios, incluso urbanos también. Organización, está claro eso, que sin organización no es posible hacer cambios estructurales, por más que únicamente estemos queriendo hacer reformas en el Estado colonial, no se puede hacer eso si no se organizan comunidades con una perspectiva de país plurinacional diferente, y en ese sentido nuestra propuesta es impulsar un proceso de asamblea constituyente para crear un Estado plurinacional y con ello impulsar el proceso de la reconstrucción del Utkaslemal o el Sumas Causa, el buen vivir más allá de la modernidad. La movilización, está claro también de que si no estamos en movimiento no podemos llamarnos movimiento sociopolítico, mucho menos, es decir, tenemos que jugar con la ecuación de urnas, calles, calles, urnas, y en esa medida disputar el poder allí. Articulación, solitos no vamos a poder hacerlo, pero ahí viene el tema de con quién articulamos. Podemos articular con los movimientos o compañeros que están siendo aceitados con los fondos de la USAID. Personalmente no lo creo, pero es un debate, pero sí tenemos que tener claridad en el tema de articulación, con quién articulamos. Ahí tenemos el avielasoberana.org, un espacio de articulación al cual también todos ustedes están invitados. Comunicación, está claro de que sin comunicación en este tiempo no podemos vivir, no podemos existir, y ahí como movimiento todos nos hemos constituido en comunicadores, pero también ahí tenemos la radio www.radiohistoriagt.com, una radio que se escucha, que se lee y que se ve, y que también tiene sus diferentes multiplataformas, y todos también tenemos nuestras plataformas trabajando allí de manera constante. Instrumento político, tal vez es una de las novedades de este brazo político, al igual que el brazo comunicacional, fundamental, que creamos en el 2018, participamos políticamente, tenemos algunos logros, tenemos aprendizajes, y ahora en el 2027 seguramente también participaremos. En este momento tenemos 2 gobiernos municipales. Formación decolonial, esa es la clave para transitar de un movimiento movimiento de reproductores culturales a un movimiento sociopolítico, aunque todos los elementos también son fundamentales para la configuración del nuevo sujeto político, pero sobre todo el tema de la formación decolonial. ¿Qué significa eso? En primer lugar, en cuanto a método, superar esa formación vertical del intelectual hacia la masa, de los técnicos hacia la masa, de los profesores hacia la masa. Eso tenemos que superar. No hay masa, no hay cuadros, digamos, en lo que llaman vanguardistas intelectuales. Todos tenemos mucho que aportar y tenemos que construir de campesino a campesino, de originario a originario. Ojalá fuera del asfalto, en las comunidades, procesos de formación asamblearios constantes. El otro elemento es el tema de los contenidos que vamos a abordar y que tenemos que promovemos en nuestras comunidades son contenidos consensuados. Obviamente recibimos y aprendimos también de los manuales que nos aportaron lo de la izquierda clásica, a través de Marta Heinecker, etcétera, pero sobre todo recogemos también en esos contenidos experiencias, logros de otros casos, como el caso de los pueblos de Bolivia, el caso de los pueblos del Ecuador en su momento, etcétera, etcétera, y el CRIC, por ejemplo, mucho que enseñarnos por aquí. ¿Qué temas son los específicamente abordados en el tema de contenidos? Está el tema de
la conciencia de la comunalidad. Ante todo, asumirnos que somos comunidades y no somos individuos, así como nos ha inculcado tanto por la derecha como por la izquierda la modernidad, y la izquierda colonial altamente también, digamos, vanguardista, nos ha hecho creer que para ser sujetos tenemos que ser exitosos a nivel individual, sujetos revolucionarios como campesinos, como indígenas, no podemos porque no estamos cualificados, etcétera, a nivel individual. Eso tenemos que superar. Y el otro tema es el tema de estar claros en el tema del Estado-nación y Estado plurinacional. Bajo el Estado-nación es imposible que prospere la interculturalidad, siempre va a ser un fracaso, así como lo está mostrando en estos 30 años. Tenemos que aspirar hacia la construcción de estados plurinacionales con la participación de todos los pueblos, y solo allí va a ser posible el florecimiento de la interculturalidad. Este Estado-nación para nosotros, por más que haya 200 años de independencia, entre comillas, criolla, nosotros los pueblos seguimos siendo colonizados, seguimos siendo tratados como peores que enemigos internos, y en ese sentido, si no superamos el Estado-nación, no va a ser posible interculturalidad, no va a ser posible el Utkaslemal. ¿Qué más? El individuo y la comunidad tenemos que aprender a asumirnos como comuna y no como individuo. Significa eso superar el individualismo metodológico, así como en el anterior tema de que les decía, en el anterior punto, a través de superar el nacionalismo metodológico para pensarnos más allá de las fronteras. Incluso aquí tenemos que pensarnos más allá de nuestro cuerpo, de lo que nos han enseñado que somos nosotros. No, nosotros unos no somos, somos todos, y en ese sentido pensar, sentir, amar como comunidad es fundamental, pero ya no solamente como comunidad humana, sino también y sobre todo como comunidad cósmica, donde el agua, el río, los bosques, la Pachamama, Madre Tierra, sea parte fundamental en esa comunidad. Y finalmente, como ya decía, el tema de los colectivos, derechos colectivos, disputar, trabajar, ejercer derechos de manera colectiva y oportunidades también, ya no en la lógica de la individuación, y avanzar hacia la identidad tierra, a la conciencia tierra, porque al fin y al cabo somos tierra, tierra que piensa, tierra que ama, tierra que sueña, tierra que transforma, y en ese sentido retornar a la tierra es una tarea fundamental. Solo por esa vía es posible construir el Sumas Causa, el Euskalemal o el buen vivir. Por la vía de la modernidad, ya sea soñando con ser urbanos, soñando con ser académicos, individuos exitosos, soñando con ser desarrollados, progresistas, no vamos a poder avanzar en la interculturalidad. La interculturalidad siempre seguirá siendo una interculturalidad colonial si no transitamos hacia una plurinacionalidad. Muchas gracias, amigos, por vuestro tiempo. Nos veremos próximamente.